Buenas tardes, profesora, compañeros todos. Mi grupo, integrado por Cruz Nayelis, Castillo Daniela y mi persona González José, venimos a hablarles sobre el tema de la acción pauliana. La acción pauliana es aquella que se ejecuta a beneficio de un acreedor sobre un deudor que de manera fraudulenta intenta evadir su responsabilidad. Un breve ejemplo es el siguiente. Josué es un chico que enamora a Diana. Diana inmediatamente confía en Josué. Sin embargo, Josué, a pesar de sus bienes y de su trabajo estable en ese momento, decide pedirle a Pedro un dinero prestado del cual al irse de viaje lo gasta en su totalidad. Al regresar y haber descuidado su trabajo, su jefe decide destituirlo, por lo cual Josué no desea pagarle a Pedro y para evadir esto le cede todos sus bienes a Diana y Diana de buena voluntad acepta los mismos. Pedro, al ver esta situación, se acerca a un abogado, el cual de manera inmediata le habla sobre la acción pauliana, la cual especificará más adelante mi compañera Nayelis. Para ir enmarcando la acción pauliana y establecer su naturaleza jurídica, se debe diferenciar dicha acción de otras figuras afines para conocer las diferencias y qué es propio de cada una, porque el fraude de acreedores no solo es fundamento de la acción pauliana, sino que dependiendo de la concurrencia de diferentes requisitos, así como de la naturaleza del fraude, se podrá ejercitar una acción u otras. La acción de simulación y la acción pauliana son dos remedios de que dispone el acreedor para evitar que el patrimonio del deudor se vea disminuido y en consecuencia no pueda cobrar el crédito. Sin embargo, presentan diferencias porque no reaccionan contra los mismos actos jurídicos. Por un lado, la acción de simulación protege a los acreedores de aquellos actos simulados por parte del deudor para intentar quedarse sin patrimonio. Por tanto, hay un acto que es solo aparente porque no existe jurídicamente, mientras que en la acción pauliana los actos son verdaderos y válidos. Por tanto, si existe una real transmisión de los bienes del patrimonio del deudor a un tercero. Además, en la simulación, el elemento del perjuicio e insuficiencia patrimonial no son determinantes y se permite impugnar el acto simulado aun cuando existe otros bienes en el patrimonio del deudor. Asimismo, los efectos tampoco coinciden, dando que con la simulación se considera que el acto jurídicamente nunca ha existido y entendiendo que el bien nunca ha salido del patrimonio del deudor, de modo que sigue siendo de él. En cambio, el efecto de la acción pauliana es la ineficacia parcial y relativa del acto, porque en este caso sí ha habido una transmisión entre el deudor y el adquiriente. La acción pauliana y la acción nulidad. Mediante la acción pauliana, como ya se ha visto, se impugna la eficacia de un acto que es perjudicial, pero no su validez, porque en nuestro ordenamiento jurídico no se considera como una causa de nulidad. Por tanto, no tiene la naturaleza de la acción de nulidad, que pretende eliminar todos los efectos del acto impugnado. Esto se refleja en que el acto impugnado por la acción pauliana sigue subsistiendo posteriormente, porque la ineficacia solo afecta a la parte que sea necesaria para neutralizar el daño sufrido por el acreedor. Se debe añadir que la acción de nulidad goza de una legitimación general, mientras que la acción pauliana es más bien restringida, puesto que solo puede ejercerse por el acreedor que sufre el perjuicio. No obstante, es compatible ejercer las dos acciones a la vez. Esta compatibilidad surge porque es posible que exista un acto fraudulento, es decir, hecho en fraude de acreedores, y además sea nulo. La acción pauliana y acción de anulabilidad. Existen situaciones en las cuales el acto fraudulento también es anulable, de modo que podría ser objeto de la acción pauliana, así como de la acción de anulabilidad. Sin embargo, para respetar la nota de subsidiariedad de la acción pauliana, ésta debería interponerse en segundo lugar,
es decir, después de la acción de anulabilidad. Ahora bien, para que el acreedor pueda anular un acto, primero debe ejercer la acción subrogatoria, a pesar de esta extensión de legitimación. La acción de anulabilidad no está pensada realmente para proteger al acreedor que sufre un perjuicio, sino más bien para proteger a los menores, al incapaz, al que sufre de vicios de consentimiento, o al cónyuge que no presta su consentimiento. La acción subrogatoria. Esta acción se define como el recurso que la ley concede al acreedor que no tenga otro medio de hacer efectivo su crédito para ejercitar los derechos y acciones no utilizadas por el deudor, cuando no sean inherentes a la persona de éste. Esta acción también es llamada como acción indirecta u oblicua, porque el acreedor no llega a dirigirse contra los terceros deudores de su deudor, sino por el intermedio de éste. Su principal fundamento es un remedio contra la inacción del deudor que, procediendo así por malicia o negligencia, atenta no solo a sus propios intereses, sino también a los del acreedor. Acción rescisoria. Esta acción nos permite rescindir los contratos en los cuales se haya producido lesión para menores o ausentes causado fraude a los acreedores pactados sobre bienes litigiosos sin consentimiento de las partes o de la autoridad judicial competente y en otros casos expresamente previstos por la ley. Esta acción incide sobre un negocio que es válido jurídicamente, produciendo una ineficacia con efectos retroactivos, haciendo desaparecer las consecuencias jurídicas hasta entonces surgidas. La acción de reclamación de indemnización por daños y perjuicios. Esta acción es ejercitada con la intención de obtener una indemnización por daños y perjuicios, es decir, como una acción para reparar el perjuicio. Aunque es cierto que se pretende reparar el daño causado, no se usa la indemnización para ello, porque lo que se pretende es restablecer la situación anterior del deudor. La inoponibilidad de un acto jurídico significa que vale entre las partes. En general se otorga la inoponibilidad cuando se ha querido borrar los derechos de otras personas, o cuando era imposible para esos terceros conocer la nueva situación por falta de registro. Esto ocurre, por ejemplo, en el acto fraudulento realizado por el deudor en perjuicio de su acreedor, cuya deuda fue constituida antes del acto fraudulento. En este caso, el acto le es inoponible, o sea, no lo perjudica, pudiendo ejercer la acción pauliana o revocatoria. Causales de la inoponibilidad. Estas son variables. Otras causales en las cuales no se producen los efectos del acto jurídico, es decir, causales de ineficiencia. También que algunos autores distinguen entre la invalidez y la ineficacia. El acto jurídico no produce todos sus efectos por una irregularidad interna o intrínseca del acto jurídico, porque falta un elemento de validez. Por ejemplo, cuando la voluntad está viciada por algún vicio de consentimiento, en este caso no hay validez, lo que provoca una ausencia de consecuencias de derecho. Estamos frente a la ineficacia propiamente tal, cuando el acto jurídico no produce efectos por una razón externa a él mismo. Ahora bien, la palabra ineficacia también se emplea en un sentido amplio comprensivo, tanto respecto a la eficacia como a la validez. Cada vez que un acto jurídico no produzca efectos, ya sea por defecto interno o por un defecto externo a dichos actos o contratos. La acción pauliana, ¿qué es? Es otro medio que la ley concede en exclusiva a los acreedores, dotándoles del poder jurídico necesario para impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho de crédito. Consiste en un medio de carácter subsidiario a favor de los acreedores para proteger y lograr la efectividad de sus créditos en bienes del deudor, demandando siempre que los acreedores no les resulte por otro medio posible el reintegro de la deuda.
y supone la realidad de la existencia del crédito y la celebración por el deudor con posterioridad de actos de disposición patrimonial que atenten directa y frontalmente a dicho crédito. Requisitos de la acción pauliana: que tenga perjuicio al acreedor y un fraude. Por perjuicio se entiende una disminución del patrimonio del deudor de tal entidad que el acreedor se quede sin la posibilidad de satisfacer su derecho actuando directamente sobre aquel. Esto es con los bienes y derechos del activo. Y por fraude es aquella disposición patrimonial puede haber sido efectuado a título oneroso, es decir, a cambio de una contraprestación o a título gratuito en el primer caso. Sujetos de la acción pauliana: activo o acreedor, pasivo o deudor. El activo es aquella cualidad del acreedor que resulta elemento esencial en la aplicación del instituto, y al hablar de acreedores no nos referimos precisamente a la actuación conjunta por varios titulares de créditos, ya que queda abierto a su ejercicio a cualquier acreedor individual. Pasivo o deudor. Sujeto pasivo de esta acción, lo que es el deudor que ha protagonizado el acto fraudulento, pero también los terceros adhirientes de los bienes a consecuencia de dicho acto, siempre que sean cómplices en el fraude. Quedan a salvo de la acción de los terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe. Objetivo de la acción pauliana: la renuncia en perjuicio de terceros podían en hipótesis dar lugar a la acción revocatoria. Sin embargo, en la práctica no es así, porque esa conducta renuncia a un derecho propio en perjuicio de otro. Y el objetivo es la consecuencia, aunque por regla general la impugnación a que conduce la acción revocatoria afecta a contratos realizados en fraude de acreedores. Forma de la acción pauliana: por su naturaleza rescisoria, el ejercicio de la acción pauliana solo es posible judicialmente en proceso declarativo que corresponda según la cuantía. Efectos de la acción pauliana: debido también a su naturaleza rescisoria, el efecto jurídico propio de la acción pauliana es dejar sin efecto el acto o negocio jurídico impugnado por fraudulento, ineficacia que se retrotrae al momento en que fue perfeccionado. No obstante, se trata de una ineficacia relativa, pues solo alcanza lo necesario para preservar el crédito perjudicado, y una vez garantizado este, huelga la ineficacia el resto del acto.